Este estudio tiene que ver con las características de una iglesia fuerte. Efesios capítulo 4, versículo 12. Pablo habla de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar, hacer perfecta, completa, madura. Desde luego, la palabra fuerte o fuerza, palabra admirable. Hablamos de la fuerza física, de la fuerza mental. Bueno, aunque tal vez pensemos que la congregación de la cual somos miembros es iglesia fuerte, pero siempre podemos crecer. Yo creo que estamos de acuerdo en esto. Podemos crecer, podemos corregir deficiencias, llevar más fruto para la gloria de Dios. ¿Dónde comenzamos? Bueno, este es tema muy sencillo, muy enseñado, predicado, estudiado, y yo sé que los que me estén escuchando ahora, desde luego podrían mencionar las cosas que yo voy a mencionar. Es como un repaso. Pero en este estudio comenzamos con el conocimiento, con el entendimiento, palabra que encontramos varias veces en los escritos de los apóstoles. La iglesia fuerte tiene membresía bien doctrinada, bien enseñada. Conocen la Biblia, el plan de salvación, la identidad de la iglesia, el culto de la iglesia, que es para adorar a Dios y no para el entretenimiento de la gente. Y luego la organización y la obra de la congregación. Debemos también estudiar, por ejemplo, los eventos finales. Estos son temas que se estudian, se discuten frecuentemente. Y luego, quiera o no, el miembro de la Iglesia de Cristo que quiera enseñar a los contactos, a los parientes, amigos, conocidos, que quiera enseñarles y convertirles, tienen que estudiar, tienen que entender algo de las enseñanzas y creencias de aquellos contactos. Y tiene que estar preparado para discutir esos temas con ellos. Tienen tantas enseñanzas erróneas que ellos creen como la supuesta salvación por la fe sola. La discusión muy común es del uso de instrumentos de música en el culto. En fin, hay variedad de cosas que se practican en las iglesias que son iglesias establecidas por los hombres, y estamos llamando su atención a lo que la Biblia dice. Y para enseñarles Biblia tenemos que conocer Biblia, desde luego. Romanos 15, 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento.
de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros, y también podemos agregar, pueden enseñar a los inconversos. Efesios 1 del 16 al 18 dice Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cuántas veces Pablo habla de conocimiento, de entendimiento, de sabiduría? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Colosenses 2, 1 al 3, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Repetidas veces. Primero de Pedro 1, 13 y 14, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Entonces, aplicar todos estos textos en el hogar y desde luego en las clases bíblicas de la iglesia, en el púlpito, en fin, en cada miembro de la congregación. Oseas 4:6, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré, dice Dios a los levitas. Te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ok, número 2, conocimiento primero, y luego convicción. Convicción. Todos los miembros bien convertidos al Señor. Estar plenamente convencidos de la verdad. Toda la verdad. Por ejemplo, entender y enseñar la verdad sobre la creación. Hay muchos que quieren acomodar la creación a la evolución, y es totalmente imposible. Hay que creer Génesis así exactamente como dice. Hay que entender, es un asunto que requiere mucho estudio, pero la deidad de Cristo. Hay que confesar a Cristo, que es el Hijo de Dios. ¿Qué significa? Es la deidad de Cristo, omnipotente, omnisciente. Él es Dios, aquí en la tierra. Emmanuel, Dios con nosotros. Y luego hay que enseñar mucho sobre el bautismo, porque el mundo sectario lo rechaza. Dice que no es necesario el bautismo para el perdón de pecados. Y luego la identidad de la iglesia, a cada acto en el culto de la iglesia, la santidad de vida, convicción en cuanto a Mateo 6, 33, buscar primeramente el reino, no el empleo, no el trabajo, no el negocio, no, primero
el reino. Dios no acepta sobrantes. Él no dice que, Él no permite que la gente, los miembros digan, sí, si no tengo que trabajar, si no hay visita, si esto, si aquello. Dios no acepta eso. Le damos primer lugar o no le damos nada. Convicción para aceptar Mateo 19:9 sobre el matrimonio, el repudio. Que el que repudia a su mujer, excepto por causa de fornicación, repudia a su mujer y se casa con otra mujer adultera. Y entonces esa segunda unión no es matrimonio, es adulterio. Y muchas veces la gente en esa condición oye el evangelio, aprende el evangelio, quiere obedecer. ¿Y luego qué? Es como cortar la mano derecha y sacar el ojo derecho para hacer esa separación. Pero es lo que digo, hay que tener convicción en cuanto al costo del discipulado. Jesús no engañó a nadie. Él dice, el camino, la puerta es estrecha, el camino angosto. Muy bien. También una iglesia fuerte es una iglesia dedicada a la oración. Tenemos comunión con Dios. Es una gran bendición. Tenemos comunicación con Dios. Él nos da las escrituras, su palabra. Nos habla. Él nos habla a través de las escrituras. Y luego nos enseña que debemos hablar, orar a Dios. Muchos textos enfatizan la importancia de la oración y las bendiciones de la oración. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice Pablo a la iglesia tesalónica, orad sin cesar. Orad sin cesar. Eso es ser constante. Tantos textos que hablan de la oración. Luego, muchos textos para que una iglesia sea fuerte. Hay que retener, como Pablo dice, la forma de la sana doctrina o las sanas palabras. Según Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Primero de Pedro 4:11, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Usar lenguaje bíblico. El mundo religioso usa toda clase de lenguaje religioso y dicen que es de Cristo, es de la Biblia, y no lo es. Es lenguaje de los hombres, religiones humanas. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si usted quiere hablar de algún tema bíblico, usar lenguaje bíblico. Hablar como la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Primera a los Corintios 4:16, 17, por tanto os exhorto, sed imitadores míos. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo, amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Hermanos, ese es el patrón, el modelo, el ejemplo para nosotros. Hay que aprender esos caminos, el proceder de Pablo en cuanto a todo, doctrina, práctica, culto, todo. Porque él
él fue guiado por el Espíritu Santo en la predicación y en sus epístolas. Judas, versículo 3, dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe, el Evangelio, por la fe, el Evangelio, la doctrina de Cristo, que de una vez, para siempre, fue entregada a los santos. Nada de estas revelaciones modernas y enseñanzas de los hombres, no. Ellos darán cuenta a Dios, porque la Biblia advierte solemnemente sobre el asunto de añadir a la palabra de Dios. Segunda de Pedro 2:1, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y luego número 5, asistir a todo servicio, ser puntuales. Una iglesia fuerte, los miembros asisten a los servicios. La iglesia es un acuerdo. Un grupo de cristianos tiene el acuerdo de establecer una congregación. Y luego Pablo dice: hágase todo decentemente y con orden, de acuerdo al acuerdo. Hay un horario para comenzar y para terminar. Hay arreglos para clases bíblicas y, bueno, para todo. Entonces, la cosa es que los miembros deben apoyar esto. Hebreos 10, 24, 25, no dejando de congregarse, Más bien estimular los unos a los otros. ¿Cómo? Asistiendo a todos los servicios. Porque la banca vacía desanima a los demás. Y puntualmente. Primero a los Corintios 14, 40, hágase todo decentemente y con orden. Si hay un acuerdo de comenzar el servicio a las 10 y luego la membresía comienza a llegar ya como 10, 5, 10, 15, y al llegar están estorbando, distrayendo. ¿Iglesia fuerte? No, señor. No. Es iglesia negligente, iglesia indiferente. Y hay que combatir el concepto de algunos de que, bueno, domingo, lo importante es tomar la cena. Es un servicio el domingo. Tomar la cena, hacer la ofrenda, cantar, orar, predicar, un servicio. Y ellos buscan el mínimo. Y es lo que Dios hace con nosotros. Dios le ayuda, sus servicios, sus bendiciones, todo. Dios busca el mínimo. Le ayuda a medias. Le da vida, salud, alimento. 1000 bendiciones, pero a medias. Dios no acepta sobrantes. No acepta segundo lugar. Alguien que esté hablando de un servicio mínimo. Con tal que vaya una hora el domingo, con eso tengo. Pues ni hablar de para qué asistir, si es así. No, pero usted no entiende, hermano. Yo tengo que trabajar. ¿De veras? ¿Eso es primero?
El trabajo, el empleo, el negocio primero. Y la iglesia después, no. No hay, para usted no hay iglesia. Para usted no hay reino. No hay nada. Usted, su Dios, su religión, es su empleo, su negocio, sus ganancias. Valorar, número 6, valorar la membresía. Hermanos, es una bendición grande. Esto de ser miembro de la iglesia de Cristo. Jesucristo en Mateo 13, 44 dice el reino de los cielos y es la iglesia. El reino del cielo es la iglesia. Y dice que es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué es eso? Eso es sacrificar todo para poder ser miembro de la iglesia de Cristo. ¿Cuántas iglesias en verdad son fuertes? ¿Cuántas en verdad son fuertes? El discipulado cuesta muchas bendiciones. Sí, Dios derrama bendiciones. Nos bendice abundantemente. Pero luego alguien dice, oh, yo sí me interesa el reino, me interesa la iglesia, me interesa el evangelio. Y le quiero dar así una pequeña porción de mi tiempo y mi dinero y mi vida. No, Señor, olvídese. Olvídese. Pablo habla, este es otro punto que cubre mucho en la iglesia, pero hay que ser responsable. Cada miembro responsable. El cuerpo, la iglesia local, es el cuerpo de Cristo. Pablo lo compara con el cuerpo físico. Y en el cuerpo físico, en el cuerpo de usted, dígame de miembros que no tienen función, que no son importantes, que no cuentan. Algún miembro sobrante. Hay que ser responsables. Primero a los Corintios 12, verso 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Hermanos, recuerden primero a los Corintios 12, comparando la membresía en el cuerpo de Cristo, la iglesia, comparando eso con los miembros del cuerpo físico. Lección muy clara, lección muy sencilla, lección muy práctica. Y nos hace ver que tenemos que ser responsables. Cada uno funcionando, llevando a cabo su parte como miembro de la iglesia. Sería bueno, hermanos míos, sería muy bueno que cada quien haga una lista de los textos que dicen unos y otros. Hay personas que no toman en cuenta debidamente, ¿verdad?, la condición de los demás miembros. Pero Pablo dice que se preocupen los unos por los otros, ¿verdad? Si algún miembro padece, pues hay que sufrir con él.
Si él se regocija, pues también regocijarse con él. Preocuparse por los demás. Y Pablo habla de alentar, de animar, de amonestar, de exhortar unos a otros. ¿De acuerdo? Servir unos a otros. Estimular unos a otros. El punto es que cada miembro es responsable por los demás miembros del cuerpo. Claro que sí. Claro que sí. Hay que aprender la importancia de la palabra responsable. Hay que haber liderazgo responsable. Y yo creo que todos saben los requisitos de los ancianos y también saben los deberes de los ancianos o los obispos de la iglesia. Yo nada más quiero agregar este punto, que tantas iglesias de Cristo no tienen ancianos. ¿Por qué? Tienen conceptos incorrectos, enseñan incorrectamente sobre los requisitos. Enseñan prácticamente que para ser anciano un hombre tiene que ser 100% perfecto en todo. Pero todos tienen que crecer, aún los ancianos tienen que crecer. Y también los reglamentos humanos sobre los requisitos domésticos. Tito 1:6, Pablo dice que el hombre para ser anciano debe tener hijos fieles. La palabra no debe ser traducida creyentes, porque el contexto requiere la palabra fieles y corresponde perfectamente a 1 Timoteo 3:4. En sujeción al Padre. Todos los que viven en la casa de este hombre, todos, hijos, si hay miembros ancianos que son dependientes, los que viven en su casa que estén sujetos a él. Y eso demuestra que él califica para ser anciano. Pero hermanos que dicen creyentes, entonces hay controversia de toda clase, de que cuántos tienen que ser bautizados y que esto y que aquello. Pablo dice fieles, sujetos al Padre, es el punto. Tantas iglesias, y me encanta saber, hoy en día, me encanta saber que hay varias congregaciones hispanas que sí están tomando este paso importante de escoger ancianos. Muy buenas noticias. Y que otras deberían imitar su ejemplo. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores. Pastores, ancianos, obispos, son los mismos. Son los mismos. Ancianos se llaman pastores y también obispos. Obedeced a los pastores. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. 1 de Pedro 5, también una exhortación sobre eso. Cuando no hay ancianos, los varones deben ser muy responsables. Hay que haber liderazgo, pero al mismo tiempo deben estar haciendo todo lo posible por escoger ancianos lo más pronto posible. Concluyendo, evangelismo. Una iglesia fuerte, una iglesia fiel y fuerte, todos los miembros están enseñando para convertir gente. No depende del púlpito, de la clase bíblica. Todo miembro necesita estar enseñando a sus contactos, conocidos, parientes, amigos, compañeros. El asunto
El medio principal son los estudios en el hogar, estudios formales, estudios semanales en el hogar, enseñando. Y aún los jóvenes deben estar enseñando a otros jóvenes. Y todos, hombres, mujeres, todos, deben estar enseñando a los que aman, de la familia, de vecinos, de compañeros, conocidos. Hay mucha gente que nos conoce. Los fieles miembros de la iglesia son conocidos, tienen influencia. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Tenemos influencia. Hay que aprovecharla para enseñar a los que no han obedecido al Evangelio. Pero una iglesia activa, los miembros convirtiendo a gente. ¿Cuántas congregaciones van mes tras mes y no hay conversiones? No crecen numéricamente. ¿Por qué no? Evangelismo es parte integral. La iglesia es columna y apoyo de la verdad para enseñarla y para ganar almas para Cristo. Bueno, muy bien, voy a terminar y mediten mucho sobre características y ustedes, yo sé que pueden agregar otras cosas. Este no es un estudio tan completo, pero son cosas que estamos simplemente enfatizando, repasando y enfatizando. Y espero que meditemos mucho sobre la importancia de una iglesia fuerte. Muchas gracias por su muy buena atención y que el Señor